y vamos a empezar, como os digo, con la siguiente noticia, una muy interesante, hablando de Estados Unidos, de Donald Trump, un poquito de Elon Musk, aunque de más ya hemos hablado bastante, sino vamos a centrarnos ahora en el presidente y vamos a hablar de algo bastante serio, que es la economía de Estados Unidos. Porque, como ya sabéis, pues bueno, lo que pasa en la mayor economía del mundo, pues acaba afectando a todo el mundo. Y vamos a sumergirnos un poco en los motivos por el cual está siendo un auténtico desastre últimamente, por qué Estados Unidos está al borde de una recesión y por qué detrás de todo esto está la gestión de Donald Trump. ¿Por qué estamos hablando de recesión en Estados Unidos ahora? La verdad es que es increíble hablar de esto porque hace unas semanas el mercado de valores de Estados Unidos estaba en máximos históricos, con la gente hablando de un crecimiento constante, economía sólida, todo parece ir bien. Y de repente, ¡bam!, el escenario cambia radicalmente. Los analistas económicos, que no son gente obviamente dada al pánico ni muy antitampistas, ahora hablan de recesión inminente. ¿Qué ha pasado? Bastantes razones, aunque todas nos llevan a lo mismo. Donald Trump. El presidente, ¿no?, y sus políticas han conducido a esto con esta genial gestión que han hecho los republicanos. Pero bueno, antes de entrar en esto, vamos a hablar un poco de algunos factores básicos. La realidad es que la economía de EU estaba un poco tambaleante antes de que entrase. Y su famosa agenda, la Trumpanomics, ha acabado de hundirla. Es decir, su estrategia de aranceles, de guerra comercial, lo que ha generado es una enorme incertidumbre que ha afectado a consumidores y empresas y ha hecho que el país se sienta en un caos constante que no es nada bueno para la economía y que nadie sepa adivinar qué va a venir después, ¿no? Empecemos un poco con lo que es el impacto en los consumidores, ¿no? La gente en Estados Unidos, como sabéis, ha estado soportando un aumento de precios bastante altos en las canastas básicas, ¿no? Alimentos, vivienda y salud, algo que la verdad es que se ha visto bastante en la mayoría del mundo, pero que allí ha sido particularmente impactante. De hecho, Joe Biden perdió parte por esto. Con el problema que tienen allí de que también tienen mucho acceso a crédito y a unas tasas de interés altísimas, generando una situación de endeudamiento por parte de los consumidores y al final por no acabar pagando las deudas. Para haceros una idea, la deuda de las tarjetas de crédito el año pasado alcanzó niveles en Estados Unidos que no se veían en más de una década. A esto le sumamos que Trump ha creado un montón de aranceles que están elevando el costo de las importaciones, que lo está pagando la gente. Es decir, estás endeudado hasta el cuello y de repente te llegan más impuestos en forma de sobreprecio por los aranceles. Y además a esto le suma la incertidumbre, porque ¿cómo planificas las finanzas cuando no sabes cuánto va a subir el producto que vas a comprar dentro de nada? Entonces, la confianza de los consumidores en la economía se ha desplomado y la gente está prefiriendo ahorrar y dejar de gastar. Y cuando eso pasa, pues todo se tambalea. Ahora empecemos a hablar un poquito de números y de empresas. Porque ¿qué pasa cuando las empresas no pueden predecir nada? Pues lo que está pasando ahora, un caos total. Los aranceles están subiendo, los costes de importación también, y las políticas de Trump hacen que las empresas no puedan planificar exactamente cuáles van a ser sus próximos pasos porque no tienen una visión clara de cuál va a ser el futuro, ¿no? Es decir, hay planes rupturistas a corto plazo que pueden hacer que el largo plazo sea impredecible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las empresas están diciendo no invertir. Ergo, la economía está sufriendo un montón de cosas que la están parando. De hecho, los indicadores de la actividad empresarial en Estados Unidos están mostrando contracción. Y empiezan los recortes de empleo también. Los planes de contratación de las pequeñas empresas están disminuyendo. Y si miramos los datos de febrero, los recortes de empleo han aumentado un 245%. Ahí es nada. Es decir, la gente está perdiendo trabajos, las empresas no están invirtiendo, el consumo está parado y todo esto hace que el consumo siga cayendo más. Es decir, la guerra arancelaria de Trump y tensiones geopolíticas están generando todo un caos. Y esto se refleja en Wall Street, que ha vivido una jornada de infarto marcada por la entrada en vigor de los aranceles y los aranceles que China anunció como represalia y que han hecho que la caída sea gigantesca. Es decir,
los principales índices se han teñido de rojo, hablando de toda esta incertidumbre de lo que os he hablado antes. Por ejemplo, no sé si recordáis, ¿no?, el famoso índice, el Dow Jones, del que siempre nos están hablando, ¿vale? Salen las noticias, demás, etcétera, etcétera. Pues unos minutos antes de su cierre registró una caída, ¿vale?, del 2%, que es un reflejo de toda la tendencia bajista que lleva toda la semana anterior. El S&P 500, un 2,70%, y el tecnológico Nasdaq, uno de los más importantes, un 4%. ¿Vale? Aquí es donde Tesla se pegó en la gran torta dentro de la mayoría de empresas. Es decir, encima de todo esto de las empresas hablamos de una volatilidad en los mercados por el impacto de las medidas proteccionistas y por la falta de confianza. Toda una situación, como veis, mala para todo el mundo, de hecho, mala para Elon Musk, ¿no?, que, como hemos dicho antes, ha perdido solo en Tesla más de un 15% y lleva el 43% añadido. Y no es un caso aislado este colapso, ¿eh? Por ejemplo, otra empresa que nos alegra bastante que haya caído, Palantir, que estuvo implicada en el escándalo de Cambridge Analytica, hizo que vi caer sus acciones más de un 10%. Apple un 4,85%, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué también surge todo esto? ¿Vale? Porque esto es interesante. ¿Qué ocurrió antes de la caída en bolsa? Pues ocurrió que a Donald Trump lo entrevistaron en televisión y dijo que, bueno, que estaban en un periodo de transición económica y que posiblemente pues aplicarían nuevos aranceles, que quizás la población americana, otros asesores, dijo que iba a sufrir y que él no podía adivinar si no iba a haber una recesión. Entonces, claro, esto ya fue la bomba, ¿vale? O sea, esto ya fue la bomba que faltaba, que el presidente no tuviera ni confianza en lo que iba a pasar. Ocurre toda esta desaceleración macroeconómica que está viviendo Estados Unidos un mes y medio después de que este tío entra al poder. ¿Qué sectores han sido más impactados? Comunicaciones y tecnológicos, sectores de gran valor añadido, súper importante, mientras que algún otro sector nos ha visto afectado, como el inmobiliario. Y no está nada claro qué pueden hacer las entidades públicas, porque además están con un escrutinio de que, de hecho, de que tienen que retirarse del mercado, que hay que reducir su poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, encima no quieres intentar regularlo con entidades propias. ¿Qué va a pasar? Pues no está nada claro. Lo que parece es algo imposible, hace nada, que es que Estados Unidos va directo a la recesión económica. Una cosa que hace 2 meses, no se hubiera creído nadie. Y es por las políticas de este señor, porque la extrema derecha no gestiona en base a datos o a realidades, gestiona en base a su visión ideológica de lo que son las cosas. Donald Trump tiene las ideas de los aranceles desde hace décadas. ¿Vale? Es que le han gustado de siempre. Y es una política que no funciona, sobre todo cuando la haces contra todo el mundo y contra tus aliados y generas guerras comerciales, cuando además a ti no tiene por qué salirte bien. Es decir, es que es absurdo cómo van a dispararse precios de productos en Estados Unidos, por ejemplo, que en la producción de un coche, el coche puede pasar la frontera varias veces, con Canadá y con México, para acabar su producción. Y lo que va a hacer al final con estos aranceles, por ejemplo, es disparar el coste que solo acabas pagando el consumidor americano. Muy reseñable, nos parece todo esto, ya por no hablar de temas como la subida de distintos productos, por ejemplo, por políticas anti-inmigración, ¿no? Es decir, cómo se han disparado distintos productos básicos, que se aumenta a la inflación que ya había, ¿no? El huevo disparado, huevos a $1 en Estados Unidos, mercados negándose a vender huevos porque la gente ya no puede comprarlos o porque hay escasez, o etcétera, etcétera. Entonces, todo un auténtico disparate, una auténtica locura que hace unos meses habría sido imparable y que nos demuestra que esta gente son unos auténticos inútiles gestionando la economía real. Cuando lo sacas de sus guerritas culturales, no saben qué demonios hacer. Vale. Trump, además, ha sido muy de esto, es decir, de estar en la presidencia y parecer que estaba en la oposición. Es decir, quejándose de cosas cuando él era el presidente y él tenía poder para actuar directamente sobre esas cosas. Entonces, vamos a seguir muy atentos a la economía estadounidense, a la mala gestión que hace la extrema derecha, y vamos a seguir analizando el tema porque nos vale para desmontar mitos sobre que esta gente pueda ser beneficiosa a nivel incluso económico.